Hablando sobre la década del 70, hablando sobre la proyección, hablando sobre lo que hoy somos en el exceso de cortoplacismo, y en ese exceso de cortoplacismo lo que vimos en una gran irrupción en el último mes, es como una suerte de regreso del servicio militar obligatorio. Lo primero que pensé es, acá la gente se olvida de por qué finalizó el servicio militar obligatorio. En su momento finalizó por una muerte, porque en realidad hubo una sociedad que dijo basta a los excesos de los militares a la hora de tener un servicio militar. Digo, de todo lo que ocurría en el servicio militar. Y en el medio de eso tenemos la ministra de Seguridad diciendo que Gendarmería es una institución con muchísimo prestigio. Y en algunos casos más prestigio que la educación. A ver, está bien, quizás el dato duro de la ministra puede llegar a ser real, pero habla bien o mal de la dirigencia política, cuando en un Estado la educación no tiene tanto prestigio. La doctora Claudia Romero es directora del área de educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Bien, buen día, ¿cómo están? Muy bien, yo. Gracias por atendernos. Yo le quería preguntar, Bueno, no. cuando ve todo esto y se busca suplir por ahí quizás los roles de la educación, algo que también es un cliché muy habitual, escuchar decir hay que invertir en la educación porque no encuentro un dirigente político que diga esto es una cuestión de educación, hay que invertir en la educación, pero ahora a la hora de los bifes nadie pone nada o nadie hace en concreto algo que uno mira a futuro. ¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo mira usted? Bueno, me parece que tiene mucho que ver con lo que estaban hablando recién del corto plazo. Quiero decir, la verdad es que la educación es de todas quizás las actividades que requieren, no solo por parte del Estado, de la sociedad, nos pasa como docentes, uno lo que hace es enseñar y los frutos de esa enseñanza se verán siempre después, es más, uno muchas veces deja de ver a los alumnos y no termina de ver el fruto de su propio trabajo, pero es así, digo, la educación es una apuesta al largo plazo y esto es lo que nos cuesta mucho porque requiere una gran generosidad, es decir, hacer sin necesidad de cobrar políticamente o personalmente los resultados de ese hecho, ¿no? De lo que uno hace. Entonces sí, me parece que hay, por un lado, esa mirada muy corta eh, y además, qué sé yo, esto de decir que, bueno, porque una institución tiene prestigio, digo, basándose, no sé, supongo que en una encuesta, hay que mandarla a hacer lo que hacen otras instituciones. Uno también podría decir que si la gendarmería tiene prestigio, bueno, no sé, que atienda en los hospitales, ¿no? O digo, que haga el trabajo que hace la salud. Me parece que son razonamientos que no tienen ningún tipo de lógica, más que un cierto efecto. En momentos donde de verdad que hay problemas en la educación y en nuestra sociedad con los jóvenes que quedan fuera de la educación formal, que se transforman en esa triste sigla que decimos niní, que son chicos que ni estudian ni trabajan y por lo tanto son excluidos. Me parece que con esa realidad, que hace ya bastante que tenemos en el país, no podemos seguir jugando al corto plazo o a efectos de campaña, ¿no? Esto en plena campaña electoral, ¿la política habla de educación? ¿Le interesa la educación? Bueno, pareciera que por ahora no interesa mucho ningún tema, digamos, uno cuando Mm. mira lo que hasta ahora se plantea en la campaña, no hay propuestas en general de políticas públicas, ¿no? Es más bien está centrado en qué significa un polo, qué significa el otro, o lo que hicieron unos y no hicieron los otros. Uno no está viendo, por lo menos por el momento, propuestas de ningún sector, digamos, de ningún candidato, ¿no? Y quiero volver al tema de los chicos niní, de lo que pasa con los chicos que dejan la secundaria, porque más allá del servicio voluntario, cívico, menos cívico, bueno, la revisión de esta solución, entre comillas, es que
se desconoce el problema. Esto es lo más grave, porque el problema del fracaso escolar, que en el fondo es esto, digamos, estos chicos ninis son chicos que han fracasado en la escuela, o dicho de otro modo, que la escuela fracasó con ellos, es tomar, digamos, cerca de 1 millón de chicos, y es tomarlos como un grupo homogéneo, ¿no? Y la verdad que no es así. El problema de los chicos que abandonan la escuela y de qué hacemos con esa enorme cantidad de jóvenes, yo quiero que nos detengamos en el número, porque se dice aproximadamente 800.000 chicos, es un poquito más que la población de toda la provincia de Jujuy. Eso es como tener una provincia toda de jóvenes, completa de su población, fuera del mapa de la Argentina. De eso estamos hablando. Y digo que el problema es, habría que dividirlo por lo menos en 3, digo, hay chicos que están en riesgo, que están todavía integrados dentro de la escuela, pero están por dejar, porque la escuela no se deja de un día para el otro. Sí. Si va habiendo una sucesión de fracasos, ¿no? Que uno puede verlos y puede anticiparlos y ayudarlos. Ahora, después están los que acaban de... Sí, solo quería decir esto, hay un segundo grupo que son los que acaban de dejar, y ahí lo que hay que hacer son programas de reinserción escolar, que hay muestras, que hay buenos ejemplos y casos de cómo se ha hecho en la Argentina. Y después están los que han dejado hace mucho tiempo, y que por ahí sí tienen situaciones más crónicas de marginalidad, donde lo que hay que hacer son otras cosas. Es decir, por lo menos hay que poner en marcha 3 tipos de estrategias muy distintas, dirigidas a estos ninis. Esto no se resuelve con digamos, con una sola medida, una sola estrategia que se tira al voleo, al aire, 3 meses antes de terminar un gobierno, ¿no? Claro, ahora, el fracaso de los chicos, cuando hablamos de fracaso así, los chicos, la consecuencia de los chicos nini, ¿está basado en una política de Estado, en la escuela o en la familia? Bueno, ahí estás tocando un tema que tiene varias versiones, digamos. Cuando los chicos fracasan en la escuela, lo que vemos es que los que más fracasan, o repiten o abandonan, son los chicos que están en peores condiciones socioeconómicas, es decir, los más vulnerables. Y ahí habitualmente hay 2 explicaciones, que una es la hipótesis o la explicación estructural, es decir, en la escuela fracasan los que de algún modo fracasaron afuera, ¿no? La escuela lo que hace es reproducir el fracaso de familias que están en peores condiciones. Hay otra respuesta que es fracasan los que tienen algún tipo de problema de déficit individual. Entonces uno dice, bueno, ese chico tiene déficit de atención, desde familias carenciadas, familias sin capital cultural, o sea, el problema está en el chico, ¿no? El problema es cuando uno quiere explicar los grandes números del fracaso, por ejemplo, que el 60-70% de los chicos no sabe matemáticas, no puede decir que son problemas individuales, porque la mayoría está en esa situación. Entonces, por suerte, en la academia por lo menos hay una tercera explicación, y es que el fracaso es del orden de la interacción. Hay responsabilidad en la escuela y hay responsabilidad en la sociedad, en el sentido de que la escuela no está teniendo las herramientas para poder trabajar y contener a chicos que vienen con enormes carencias desde sus casas. Entonces la escuela tiene que tener una cantidad enorme de apoyos, ser mucho más potente, sus docentes tienen que estar mucho mejor formados para poder poner aquello que la familia no está poniendo. Las familias donde los chicos son la primera generación de la escuela secundaria no pueden ayudar a sus hijos, ¿no? No pueden, decir, no hay nadie, y hoy son casi el 40% de los chicos que están en la escuela secundaria es primera generación. Eso es un gran logro, ¿no? El tema es que
Cuando vuelve a la casa y dice, tengo previa, no tengo previa, me eximo, no me eximo, el primer trimestre, el segundo trimestre, en la familia no hay nadie que entienda ese lenguaje, porque nadie es en secundaria, por ejemplo. La escuela tiene que asumir ese lugar de acompañamiento, tiene que tener apoyos, tutores, mucho seguimiento y acompañamiento de los chicos, becas, darles los materiales. Hoy es muy difícil sostener a hijos, digo, en familias muy vulnerables, a hijos de 15, 16 años adentro de la escuela, ¿no? Es decir, tienen que irse a trabajar, o a cartonear, o a, no sé, a juntar algo para que la familia pueda vivir. Entonces la escuela compite con una realidad muy dura, que hace que estos jóvenes muchas veces se vean obligados a quedarse en las casas cuidando a los hermanos, en fin, toda una problemática social y económica que atenta contra la escuela. La escuela, a ver, una de las cosas que vengo escuchando hace un par de años de economistas, de dirigentes políticos, es que dentro de 5 o 10 años, o quizás 15, vamos a tener una economía completamente distinta, que la mayoría de los trabajos van a desaparecer y van a cambiar. Y una de las cosas que me quedé pensando en todo ese tiempo y mirando es decir, bueno, si va a cambiar, ¿la escuela hoy está preparada para ese cambio? ¿Está orientando y ayudando para ese cambio? ¿Hoy se está preparando a ese joven, a ese futuro adulto para lo que se viene, para la nueva sociedad, para el nuevo mundo? Bueno, es una pregunta importante porque pone el punto clave, ¿no? Es decir, ¿la escuela está trabajando para el futuro? Sería la pregunta, ¿no? Ahí tenemos dos problemas. Uno es que, como bien decís, el futuro es incierto, está abierto, entonces no está muy claro. Por ejemplo, cuando en el siglo pasado, en el siglo XX, primera mitad del siglo XX, florecían las escuelas comerciales, secundarias, se les enseñaba a los chicos estenografía, mecanografía, porque lo que se estaba formando era la burocracia que iba a trabajar en el Estado, la gente que iba a trabajar en los comercios, enseñaba contabilidad, y nadie tenía dudas de que esas eran herramientas fundamentales y que con eso iban a conseguir trabajo, y así fue, así fue. Está muy claro cuál era la inserción laboral, también quizás hubiera claro un proyecto de país. Hoy lo que nos pasa es, por un lado esto, una cierta incertidumbre acerca del mercado laboral, y por otro lado, lo que ocurre también es una desconexión de la escuela con cualquier proyecto, si lo hubiera, de país. O sea, pareciera que la escuela sigue su mundo, claro, ¿no? Su lógica, su mundo, su diseño curricular, y bueno, y la realidad del futuro es exterior y pasa por otro lado y no se juntan, ¿no? Son como líneas paralelas. Eso está pasando, pero también hay que decir que en la Argentina no, yo diría, es una expresión fuerte, pero no hay sistema educativo, sino hay escuelas. Entonces, hay escuelas que sí trabajan en esa dirección, en el desarrollo de habilidades blandas, en aprender a aprender, en instrumentar a los chicos en una cantidad de saberes y competencias que sí los van a hacer mucho más adaptables, digamos, al mundo que viene, y hay escuelas que no, porque la gran desigualdad que hay en la Argentina hace que hay escuelas que están en el siglo XIX, o docentes, y escuelas que ya han podido avanzar. Es muy desigual la realidad. Sí, una realidad bastante compleja en un país que, volviendo a la nota, perdón, con la entrevista anterior con Marcelo Larraqui, el cortoplacismo sigue siendo una gran trampa que no nos permite pensar en un buen futuro, ¿no? Sí, me parece que esto lo repetimos una y otra vez y uno tendría que preguntarse por qué se prefiere el corto plazo, ¿no? Es decir, porque dice uno que los políticos, sí. ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué?
Yo creo que es porque el corto plazo tiene mayor rédito político, digamos, claramente. En educación tenemos un problema, y es que cualquier medida en educación necesita 6, 10, 12 años para empezar a mostrar alguna mejora, y eso excede un mandato político. Entonces, ¿qué político va a correr el riesgo, ¿no?, de dedicar recursos, pagar costos políticos, si no va a estar cuando rindan frutos esas políticas, ¿no? Sí, no lo va a ver o no lo va a sentir en carne propia como un beneficio político. El rédito. Exactamente. Entonces, de la educación lo que requiere es una gran generosidad y una visión realmente de estadista. La verdad que eso nos falta. Sí, fue muy lindo escucharte, Claudia. Un gusto realmente poder hablar de estos temas que por ahí quizás no tengan el rédito tampoco que uno quizás quisiera, pero me parece que son importantes y siempre poder charlarlos y poder difundirlos. Te agradezco mucho estos minutos, Claudia. Bueno, gracias a ustedes por llamarme. Gracias, la doctora Claudia Romero, que la verdad dándonos un pantallazo sobre la cuestión educativa. Ella es directora del área de educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela.